Hola, buenas tardes a todos. Eh, Hoy vamos a ver la clase de hiponatremia. Antes que nada, ¿alguien me pudiera ayudar? Eh, no sé si alguien tiene problema para entrar a la clase eh, respecto a un candado que hay para la clase. Si es así, avísenme. Antonio creo que hasta ahora es el único que me ha avisado, pero no sé si alguien más tiene el mismo problema. Y ¿alguien más tiene problema para entrar? Según yo ya está. Em, que están en el chat pueden poner si la están viendo de favor. Ok. Bueno, parece que era una cosa de bloqueo de reunión. La verdad, pues es la primera vez que lo estoy usando. Entonces, si alguien más tiene algún problema, si quieren, mándenme un mensaje y le vuelvo a mover. ¿Va? Pues bueno, ya son las 6. Vamos a empezar la clase. Solo denme un segundo. Ah, ok, bueno. La clase de hoy es hiponatremia. Eh, Nuevamente ya me conocen, soy Salvador, R1 en Medicina Interna. Fue coordinada por el doctor Eduardo González, el R4 en el servicio. Pues empecemos. Um, ok, bueno. Antes que nada hay que definir, hay que tener en claro varios conceptos. Hiponatremia se considera que es una concentración de sodio plasmática por debajo de 135 miel equivalentes sobre litro. De todas las alteraciones hidroelectrolíticas, la hiponatremia es la alteración electrolítica más frecuente de todas. La alteración del sodio plasmático, más que una alteración directa del sodio per se, es un reflejo de la alteración del agua corporal total. Ahora, para esto es necesario entender el balance de agua y el equilibrio osmótico del cuerpo. Eh, en uno de los artículos que estuve revisando, me gustó este comentario que mencionan que no existen como tal pacientes con hiponatremia, sino que mejor dicho es la enfermedad subyacente complicada por la hiponatremia, usualmente es la que caracteriza a los pacientes con hiponatremia. Ahora, la hiponatremia, a diferencia de la hipernatremia, la hipernatremia siempre indica que existe un estado de hiperosmolaridad. Ahorita pasamos a esa parte. Ahora, en cambio, la hiponatremia puede ser un reflejo de un aumento, de una disminución o de una osmolaridad o tonicidad del plasma normal. O sea, puede haber tres escenarios, a diferencia de la hipernatremia. La osmolaridad es el número de partículas que existen por litro y la osmolaridad es una propiedad coligativa del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace referencia a la naturaleza de las partículas, sino al número de partículas que hay en el cuerpo. Y la tonicidad es la concentración de osmoles que no cruzan libremente las membranas celulares. Estos osmoles, por ejemplo, tenemos al sodio, a la glucosa, algunos medios de contraste, el manitol, y la urea no, es una excepción porque la urea puede cruzar libremente las membranas. Ahora, la tonicidad debe ser igual intra y extracelularmente. Tiene que ser un medio isotónico. Cuando tenemos un plasma hipotónico,
Esto genera un movimiento de agua hacia la célula y por lo tanto nos genera un edema celular, como lo vemos de este lado. En cambio, si tenemos un plasma hipertónico, genera salida de agua de la célula y lo que deriva en deshidratación celular. Ujú. Ahora, para calcular la osmolaridad plasmática, utilizamos la fórmula de osmolaridad calculada, que es igual a el sodio por 2. ¿Por qué es por 2? Es porque el sodio siempre va acompañado en términos de equivalencias de un cloro, por lo tanto, por eso se multiplica por 2. La glucosa entre 18 y el nitrógeno ureico entre 2,8. Ahora, respecto a la fisiología de la regulación y control del agua, cuando tenemos un cambio en la osmolaridad plasmática, hay un aumento de la osmolaridad plasmática, hay una liberación de vasopresina. La vasopresina es una hormona que se produce en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Estos dos núcleos tienen unos axones extremadamente largos que llegan a la región de la neurohipófisis, donde se almacena la vasopresina. Ante cambios de osmolaridad o de volumen, ahorita les voy a explicar con una gráfica estas dos formas de estimular la liberación de vasopresina. Eh, Se libera la vasopresina llega al plasma, al torrente sanguíneo, de ahí llega al riñón, que es su órgano diana, y el riñón lo que hace es que aumenta la reabsorción de agua. Al aumentar la absorción de agua, la osmolaridad plasmática baja, generando una retroalimentación negativa, y también por su parte estimula la sensación de sed, el estímulo de sed. Entonces, al reabsorber agua por el riñón y tomar agua, se diluye la osmolaridad del plasma y se genera esta retroalimentación negativa, inhibiendo la liberación de la vasopresina. Sin embargo, la osmolaridad no es el único estimulante de la liberación de vasopresina. Por ejemplo, en esta tabla, aquí de esta curva, que está prácticamente, eh, parece un incremento exponencial, está dada por es la liberación de vasopresina mediada por los cambios osmolares. Si se fijan, con pequeños cambios osmolares, la liberación de vasopresina es muy incrementada, pero llega a un límite. En cambio, tenemos otro estímulo de liberación de vasopresina que está mediada por el volumen, que lo estamos viendo con esta curva, con los puntitos negros. Si se fijan, a pequeños cambios de osmolaridad, la liberación de vasopresina es muy rápida, pero suele estar limitada de manera temprana. En cambio, con el volumen, aunque es un poco más lenta la liberación de vasopresina, tiende a la larga generar ante cambios mayores de volumen, genera una mayor liberación de vasopresina. Ahora, regresando al efecto de su órgano diana, la vasopresina, al llegar al riñón, este es un esquema de una nefrona, por lo general en los libros mencionan que tienen tanto efecto en el túbulo distal y en el túbulo colector, pero en sí su efecto directo es en el túbulo colector. El túbulo colector tiene dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas. Las células principales, si esto le hacemos un zoom, están, vamos, hay intercaladas principales y tienen diferentes tipos de proteínas. Estas células principales son las células que tienen el receptor de vasopresina, el receptor tipo 2. Ante la unión del ligando a su receptor, esta vasopresina activa a la adenililciclasa tipo 6, que genera un aumento de un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. El AMP cíclico a su vez activa a proteínas sinasas intracelularmente y genera diferentes efectos. Si se fijan, aquí hay tres tipos de acuaporina. Tenemos a la acuaporina tipo 3, la acuaporina tipo 4 del lado de la membrana vasolateral y tenemos acuaporina tipo 2,
es la que da hacia el lumen del túbulo renal. La aquaporina 3 y la aquaporina 4 son aquaporinas que están constitutivamente en la membrana vasolateral y están generando un flujo de agua de luz, de lumen, célula e intersticio, y de ahí a la volemia sistémica. Sin embargo, la aquaporina 2 es un poco más dinámica y depende de la actividad de la vasopresina y de la activación de, de todas estas sinasas. Tiene tres efectos en general. Uno es que al activarse en las proteínas sinasas intracelularmente, hay un aumento de la codificación de los genes promotores de las proteínas de aquaporina tipo 2. Entonces, estamos produciendo más aquaporina, más proteínas de aquaporina. Por otro lado, también genera un movimiento del citoesqueleto. Hay algunas aquaporinas que están secuestradas en vesículas en el citoplasma, entonces genera alteración del citoesqueleto y hace que se muevan estas vesículas y se fusionen con la membrana apical. Por último, tiene un efecto en la temporalidad de la presencia de la aquaporina en la membrana vasolateral, haciendo que éstas se expresen durante mayor tiempo y posteriormente incluso se puedan reciclar estas vesículas antes de que puedan ser degradadas en intracelularmente en el peroxisoma. Entonces, la suma de todos estos efectos dados por la vasopresina hacen que haya más aquaporina tipo 2, mayor reabsorción de agua intracelularmente y posteriormente por la 3 y la 4, mayor reabsorción de agua a nivel sistémico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la hiponatremia? La hiponatremia en un estado normal, los cuadros clínicos característicos de hiponatremia dan alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Un estado eubolémico y con una isoosmolar, cuando se ve insultado ante un estado de hipotonicidad con una pérdida de sodio, hace que recordemos que al tener sodio bajo, lo que sucede es que tenemos hipotonicidad y hay un aumento del el volumen celular, generando ganancia de agua, y esto se expresa como un edema celular global. Entonces, aquí hay una ganancia de agua, pero el cerebro tiene dos tipos de adaptaciones. A diferencia de los capilares de muchas partes del cuerpo que tienen fenestras o incluso tienen espacios entre las células endoteliales permeables, los capilares del sistema nervioso central son capilares continuos que tienen uniones estrechas. Estas uniones estrechas evitan el paso y flujo de agua libre. Además, en los capilares del sistema nervioso central están rodeados por los pericitos, al igual que los demás capilares, pero tienen una protección extra que es dada por los astrocitos, que ayudan a mediar estos cambios de osmolaridad. Entonces, ante una alteración de osmolaridad, en vez de sufrir los cambios de edema directamente en la neurona, quien sensa este cambio es el astrocito. Entonces genera una rápida adaptación en la cual empieza a promover la pérdida de electrolitos como sodio, potasio y cloro para bajar esta osmolaridad y regular la concentración intra y extracelularmente. Posteriormente, esto es aproximadamente después de 48 horas, existe una adaptación lenta en la que también se pierden otros osmoles que son osmoles orgánicos. Estos son la taurina, el inositol y la glutamina, que ayuda a mantener este estado isotónico en el sistema nervioso central. Ahora, cuando nos encontramos con un paciente con hiponatremia, por lo general son pacientes que están en un estado crónico, que tienen más de 48 horas. Los estados agudos los encontraríamos principalmente antes de tener la adaptación lenta. Entonces, un paciente que tiene, ya tuvo su adaptación rápida, su adaptación lenta, y queremos corregirlo,
tenemos que tener en cuenta que hay algunas metas y límites de corrección del sodio, porque si en caso de que lo siguiéramos, pues vamos a restablecer la cantidad de sodio y pues no tendremos ningún problema. Sin embargo, si hacemos una corrección incrementada, excediéndonos a los límites de corrección, podemos llevar a la complicación de la hiponatremia, de la corrección rápida de la hiponatremia, que es la desmielinización osmótica o el síndrome de desmielinización pontina. Entonces, ante sobrecorrección, si tenemos una rápida corrección de una hiponatremia crónica, podemos, perdón, acá está. Sí, sí, ante una rápida corrección de la hiponatremia, podemos llevar a un estado de desmielinización osmótica. Ujú. Por lo general, esta imagen me gustó porque nos ejemplifica qué pasa en un estado de rápida hipernatremia y un estado de rápida corrección de hiponatremia, generando desmielinización. Y por otro lado, esto sería el estado de un inicio rápido de hiponatremia que genera edema y una rápida corrección de la hipernatremia. Sin embargo, el edema celular casi no suele suceder en el contexto de la hiponatremia. Ahora, el cuadro clínico. El cuadro clínico es más dependiente de la velocidad que de la concentración sérica en sí mismo. Se caracteriza por náusea, vómito, cefalea, letargia, confusiones, calambres. En general son alteraciones neurológicas. También hay una clasificación, ahorita vamos a pasar por allá. Puede llevar a estados más graves como el edema cerebral, la herniación del tronco encefálico, coma y edema pulmonar neurogénico. Este es un edema pulmonar en el contexto de un insulto neurológico. Quienes suelen tener una mayor predisposición de un cuadro clínico grave son pacientes que tenían hiponatremia asociada a uso de tiazidas, pacientes maratonistas que se estaban hidratando con soluciones hipovolémicas y pacientes que se intoxicaron por consumo de MDMA en el contexto de la polidipsia primaria. Y es importante también recordar que en una gran cantidad de los casos, la hiponatremia crónica leve o moderada puede ser asintomática y encontrar a los pacientes pues con signos de playa positivos. Ahora, la clasificación se puede clasificar en general en estos 5 apartados, que primeramente sería fijarnos en la concentración sérica. Un paciente que tiene sodio entre 135 y 130 se considera como una hiponatremia leve, moderada de 129 y 125 y profunda menor a 125. El tiempo de desarrollo, este es una temporalidad en general arbitraria, pero se considera que es menor a 48 horas, es un cuadro agudo, y mayor a 48 horas es crónico. Muchos de los artículos mencionan que a menos que tú estés seguro de que tú evidenciaste que el paciente tuvo la alteración de sodio, que tuvo el cuadro de hiponatremia, mientras tú lo tenías hospitalizado, lo consideres como aguda, si no es muy difícil definir que este cuadro sucedió en menos de 48 horas. Si no es así, la mayoría de los pacientes consideralos como crónicos por el riesgo de desmielinización pontina. Ahora, la gravedad de los síntomas, que puede ser asintomática o leve. Las caídas, esto suele suceder también en el contexto de viejitas o personas de la tercera edad que utilizan tiazidas. El deterioro cognitivo, moderadamente sintomática, aquí encontramos ya náusea, confusión y cefalea. Gravemente sintomática, incluye pacientes que ya expresan vómito, somnolencia profunda, convulsiones, incluso llegar hasta el coma. Ahora, por osmolaridad sérica, ante la osmolaridad sérica, esto lo suele dividir, aunque hay 3 tipos de características de la osmolaridad, que sea hipotónica, isotónica e hipertónica, la divide en hipotónicas y no hipotónicas. Ahorita vamos a ver por qué. Eso sirve mucho para el algoritmo diagnóstico. Y el estado de volumen,
que esto es una definición clínica como tal, pacientes que tengan datos de bajo gasto, hipovolémicos. Vámonos al otro extremo, pacientes hipervolémicos suelen ser los pacientes que tienen estados edematosos como insuficiencia cardíaca congestiva o los pacientes que tienen insuficiencia hepática crónica y el estado euvolémico. Sin embargo, muchas veces es muy difícil diferenciar entre el estado euvolémico y el estado hipovolémico. Esto es lo mismo, es las 5 formas de clasificarlo, pero esta tabla me gustó porque en este lado menciona cuáles son las limitaciones de cada una de estas clasificaciones. Y si se fijan, el diagnóstico clínico de los estados hipovolémicos, euvolémicos e hipervolémicos tiene una sensibilidad muy baja, muy baja para el diagnóstico de estos cuadros clínicos. Ahora, vámonos a la clasificación por la osmolalidad. Recordemos la fórmula de 2 sodio por 2, más glucosa entre 18, más BUN entre 2.8. Y esta se clasifica, recordemos, en no hipotónicas. Estas no hipotónicas incluye a la hipertónica, que también se conoce como translocacional. Encontré en algunos artículos que algunos la consideran desde 295 miliosmoles y otros la consideran desde 300 miliosmoles. Yo creo que es más práctico considerar el corte de 300 miliosmoles y esto hace referencia a, este es un estado normal en el que hay una concentración de solutos extracelulares en equilibrio con la cantidad de agua y, esta es la célula, el estado intracelular, sus electrolitos intracelulares, un equilibrio de agua. Entonces, ante un estado de hiponatremia hipertónica, lo que sucede es que tenemos un osmol elevado ajeno al sodio, que puede ser glucosa, puede ser manitol, medio de contraste, etilenglicol. Esto sucede mucho en el contexto de pacientes que tuvieron una resección transureteral prostática, también por abuso de metanol o etanol. Entonces, al tener un osmol ajeno en el plasma sanguíneo, este osmol acarrea más agua y diluye al sodio de manera extracelular. Y es importante, esta tabla también es muy útil porque ante un contexto de un paciente con hiperglucemia, en los cuadros de cetoacidosis o estado hiperosmolar, un aumento de 100 miligramos sobre decilitro por arriba del límite de glucosa genera una caída de 1.6 mil equivalentes. Sin embargo, cuando esto excede más de 400, el descenso de sodio es menor a 2.4. Esto es por cada 100 miligramos sobre decilitro. Ahora, tenemos otro tipo el otro tipo de hiponatremias no hipotónicas, como es la hiponatremia isotónica, que también se conoce como pseudohiponatremia. Esto sucede en el contexto de analizadores con potenciometría indirecta, que lo que hace es que generan diluciones de la muestra sanguínea, entonces determinan que hay una disminución falsa del sodio porque tienen menos concentración de suero. Esto se puede evitar utilizando analizadores con potenciometría directa, como lo son los que tienen los gasómetros. Sin embargo, al menos aquí en el servicio, nuestros gasómetros pues, no detectan eso. Ahora, el contexto para considerar una pseudohiponatremia que sea isotónica es en un paciente que tiene una hipertrigliceridemia. Sin embargo, esta hipertrigliceridemia tiene que ser arriba de 1500, pues que es un número bastante alto. Y los pacientes que tienen un estado de hiperproteinemia. Este estado de hiperproteinemia podemos sospecharlo en pacientes en el contexto de pacientes con mieloma múltiple o pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión y que requirieron infusión de inmunoglobulina intravenosa. Y tenemos la hipotónica, que es la que está por abajo de 280, al igual que con la hipertónica, hay autores que la consideran desde 275.
También creo que es mucho más fácil quedarnos con el valor de 280 y esta es la que requiere un mayor abordaje. Ahora, esta es la hiponatremia hipotónica. Este cuadro está muy grande, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Sin embargo, quiero que vean que está dividido en dos grandes apartados. En las causas mediadas por vasopresina, en la que hay una alteración de la excreción de agua, y las causas que no son mediadas por vasopresina. Dentro de estas que no son mediadas por vasopresina, tenemos a la polidipsia primaria, tenemos la ingesta de grandes cantidades de agua, y por otro lado, tenemos a las mediadas por vasopresina, que estas se subdividen a su vez dependiendo el estado de volemia, que son las que tienen un descenso del estado del volumen extracelular, las que tienen un aumento del volumen extracelular y las que tienen un volumen extracelular normal. Entonces estas serían las consideradas como hipovolémicas, estas las hipervolémicas y estas como las euvolémicas. Ahora, realmente este cuadro aquí se ve bastante grande porque desglosa todas las causas de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Realmente llegaría hasta acá. Ajá. Ahora, estos son diferentes contextos de la hiponatremia hipotónica. Es el mismo cuadro que vimos previamente en la hiponatremia hipertónica, en el que vemos el estado normal de un paciente. Este es un paciente que está presentando una hiponatremia hipotónica secundaria a retención de agua. Esto suele suceder en CIACH, en el que pues, realmente estás absorbiendo, tienes la misma cantidad de solutos, pero están siendo diluidos por la reabsorción de agua. En una falla renal en la que no hay excreción de la urea, igual la urea, como el mismo efecto que estaba generando la hiperglucemia, se queda en la sangre. Sin embargo, esta al atravesar al tener la capacidad de atravesar las membranas, genera un estado equilibrado intra y extracelularmente, pero con el mayor aporte y aflujo de agua, que al final se expresa con también dilución del sodio. Esta es otra hiponatremia hipotónica en el contexto de una diarrea o puede ser en vómito, en el que estamos perdiendo ambas, tanto sodio como agua, pero perdemos más sodio, perdemos más electrolitos que agua. Este es en el contexto de un síndrome nefrótico, en el que hay pérdida de la presión oncótica y también hay salida de ganancia neta de agua. Y este es en un estado de hiponatremia secundaria a falla cardíaca, que es tratada con diuréticos, en la que se está perdiendo potasio. Aquí hay pérdida de potasio y también hay retención de agua. Y bueno, este es el que les mencioné previamente. Ahora, regresando al mismo cuadro, mencionamos que cada una estaba dividida en el estado de volemia, que era la última parte de la clasificación de las hiponatremias. Como les comenté, está basado en un diagnóstico clínico con datos de hipoperfusión, de bajo gasto, pacientes deshidratados con turgencia cutánea disminuida, la hidratación de mucosas, pues, pacientes con deshidratación, cuadros de ortostatismo. Esto se suele ver también en los cuadros de insuficiencia adrenal y los estados edematosos, que son los más evidentes. Ahora, en los casos de un volumen extracelular disminuido, son condiciones con pérdidas auténticas de agua y sodio, en el que tenemos, por ejemplo, el uso de diuréticos por un efecto osmótico en la diuresis, con una glucosuria o por el uso de manitol. En el contexto de una insuficiencia adrenal primaria, es importante diferenciar el de insuficiencia adrenal primaria con insuficiencia adrenal secundaria, ya que en la insuficiencia adrenal primaria tenemos pérdida de liberación de corticosteroides y también de aldosterona, a diferencia de la insuficiencia adrenal secundaria, en la que solamente está
al tener una alteración directa en la hipófisis y solamente tener alteración en la liberación de SRH, la hormona que está afectada únicamente es el cortisol. La aldosterona sigue teniendo efecto y de hecho el principal mediador fisiológico, activador fisiológico de la aldosterona es el potasio en lugar de la CRH. La nefropatía liberadora de sal, o también algunos autores le llaman encefalopatía perdedora de sal, estados de bicarbonaturia, cetonuria. Estas son causas renales. También tenemos causas extrarrenales, en la que incluimos a la diarrea, el vómito, hemorragias, una sudoración excesiva. Esto es en el contexto de los maratonistas que se hidratan con soluciones isotónicas o inclusive solo con agua. Y el secuestro al tercer espacio. Tenemos también los contextos clínicos en el que hay un aumento de la volemia, que es la falla cardíaca, la cirrosis, síndrome nefrótico, la falla renal y también el embarazo. Lo que sucede en estos casos es que son condiciones que per se tienen un aumento del volumen extracelular, pero tienen un volumen arterial efectivo, es decir, el volumen arterial efectivo es el que perfunde a los tejidos y este está disminuido. Entonces se traduciría como un estado isquémico y esto genera una liberación de vasopresina que no es mediada, como vimos al inicio de la gráfica, que no, la vasopresina no solamente se libera por cambios de osmolaridad, sino por cambios de volemia. Y estos son los cuadros característicos en los que al tener poca perfusión hay liberación de vasopresina. Y pues los que consideramos como euvolémicos, que es el uso de tiazidas, el hipotiroidismo. Ahora, el hipotiroidismo es una causa que pues es rara porque suele ser secundario a una disminución del volumen del gasto cardíaco efectivo. Y esto solamente se ve en contextos de pacientes con un hipotiroidismo severo, como son los pacientes mixedematosos. Y la insuficiencia adrenal secundaria, como les comenté, solamente está alterada la secreción del CRH y por lo tanto del cortisol. El cortisol fisiológicamente es un inhibidor de la vasopresina, sin embargo todavía tenemos aldosterona que está siendo activada por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, al estar absorbiendo sodio, mantiene un estado de euvolemia y todas las causas del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que pues esto puede ser desde la sensación de dolor, náusea, estados posoperatorios, o pueden ser por producción ectópica como tumores pulmonares. Una causa muy frecuente es el carcinoma de células pequeñas de pulmón y todas estas. Más adelante voy a hablar un poquito más de CIACH. Ahora, el abordaje de la hiponatremia. En general, no hay, encontré dos abordajes. Eh, Entre estos, lo primero que hay que hacer es pues, definir la hiponatremia, tomando una química sanguínea, verificando que realmente hay una disminución del sodio, ya que pues, clínicamente son alteraciones del estado mental que puede dar muchísimas cosas. Después de esto hay que poner atención a la temporalidad para ver si estamos en ese contexto de una hiponatremia aguda o crónica, ya que de esto dependerá que tratemos a los pacientes de una manera un poco más agresiva. Ahora, de estos abordajes, hay un abordaje en el que nos basamos en la volemia antes que el sodio urinario. Entonces, primero, lo que queremos ver es, ya vimos que realmente tiene una hiponatremia, la temporalidad de esta hiponatremia. Posteriormente nos fijamos en la osmolaridad, en la tonicidad, para separar las causas no hipotónicas de las hipotónicas, quitar la pseudohiponatremia, quitar a la hiponatremia hipertónica. Entonces sí nos encontramos en un estado, en una situación de hiponatremia hipotónica. Ahora, como cuarto paso, podemos utilizar la osmolaridad urinaria.
El punto de corte de una osmolaridad urinaria para diferenciar todavía el contexto de situaciones clínicas que no son mediadas por vasopresina, con las que sí son mediadas por vasopresina, es de 100 miliosmoles. Si tenemos una osmolaridad urinaria menor a 100 miliosmoles, nos encontramos en el contexto de una polidipsia primaria, otomanía por cerveza o una dieta baja en solutos. Esto suele ser muy raro y suele presentarse en pacientes que ya tienen una desnutrición severa o pacientes alcohólicos. Eh, Sin embargo, si tenemos un efecto de vasopresina, que la osmolaridad urinaria, si la encontramos por arriba de 100 miliosmoles, pasamos al quinto paso, que es determinar el estado de volemia. Y el estado de volemia nos lo divide en estados hipovolémicos, pérdidas gastrointestinales, insuficiencia adrenal, la insuficiencia adrenal primaria, el uso de diuréticos, el cerebro perdedor de sal, quemaduras y fuga al tercer espacio. Con estados de volemia alta, los edematosos, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, y los normales, que es el CIAH, la deficiencia de glucocorticoides, insuficiencia adrenal, en ese caso la secundaria, el hipotiroidismo, el estado de el reset de osmotato, asociado a esteroides, y finalmente medimos el sodio urinario. En este esquema no viene la valoración del sodio urinario, se los voy a mostrar en el siguiente. Y si nos basamos en este tipo de clasificación, quedaría ajustada a esta tabla que les mostré antes, que son las que tienen un volumen disminuido, volumen aumentado y una euvolemia. Y acá quitamos desde antes a las causas que no son mediadas por vasopresina. Ahora, ¿cómo vamos a medir la osmolaridad urinaria? La osmolaridad urinaria refleja la actividad o ausencia de vasopresina. Esta se puede estimar con la densidad urinaria. Algunos exámenes generales de orina miden la osmolaridad urinaria de primera entrada, pero hay algunos que no miden la osmolaridad y solamente miden la densidad. Para poder calcular la osmolaridad urinaria, podemos utilizar la densidad urinaria menos 1 multiplicado por 35,000. Por ejemplo, si tenemos un examen general de orina con una densidad de 1.015, le restaríamos 1, lo multiplicamos por 35,000 y nos daría 525. Una forma más fácil de hacerlo es si solamente tomamos los últimos dos dígitos de la densidad y lo multiplicamos por 35. Y así vamos a obtener la osmolaridad urinaria. Ahora, una osmolaridad abajo de 100 miliosmoles, que quiere decir que como no hay vasopresina, no hay absorción de agua, entonces la orina está diluida, por lo tanto su osmolaridad es baja, estamos excretando agua renal libre, es en los contextos de polidipsia primaria, una dieta baja en solutos y una enfermedad renal crónica. Sin embargo, para que la polidipsia primaria nos condicione un estado real grave de hiponatremia, tiene que suceder en el contexto de una ingesta muy exagerada de agua, que es mayor a 12 litros. Esto suele pasar en pacientes con problemas psiquiátricos, como los pacientes con esquizofrenia. Como les comenté, la dieta baja en solutos suele ser en el contexto de un estado de desnutrición o alcoholismo, y la enfermedad renal crónica, que se expresa con una osmolaridad urinaria baja, que no está concentrando la orina, que presenta isostenuria, solamente es en los contextos de una enfermedad renal crónica avanzada, que tenga una tasa de filtración glomerular menor a 10. Son todas estas causas que vimos primeramente. Ahora, si tenemos una osmolaridad urinaria arriba de 100 miliosmoles, quiere decir que hay presencia de actividad de vasopresina. Se está reabsorbiendo agua, por lo tanto la orina está más concentrada y esto significa que hay una incapacidad de excreción renal de agua libre. Y aquí encontramos estos contextos clínicos. Sin embargo, pues la osmolaridad urinaria casi siempre está por encima de 300 miliosmoles,
y tiene un efecto especial en el diagnóstico diferencial de la hiponatremia euvolémica con hipovolémica. Ahora, recordemos, hace rato mencionamos que el abordaje, iniciando primeramente con la volemia y posteriormente con el sodio urinario, y hay una forma diferente de abordarlo, que es primero medir el sodio urinario y después ponerle atención a la volemia. Hay artículos que mencionan que este es un abordaje muy bueno, especialmente para pues, los médicos en formación, ya que pues muchas veces los contextos clínicos pueden pasar por desapercibidos y esta es una forma más sistematizada de diagnosticarlo. Inicia prácticamente igual. La hiponatremia, excluyendo las causas no hipotónicas, pasamos a la hiponatremia hipotónica. Después tenemos, nos fijamos en la temporalidad, síntoma más de 48 horas o menos de 48 horas. En caso de que sea menor a 48 horas, para dar el tratamiento agresivo con solución hipertónica. Si no es así, pasamos a la osmolaridad urinaria, que si es menor a 100 miliosmoles, es decir, no hay actividad de vasopresina, consideramos estos contextos clínicos que ya hemos mencionado. Cuando es mayor a 100 miliosmoles, antes de pasar a la volemia, medimos el sodio urinario. Entonces, en el caso de un sodio urinario menor a 30 miliequivalentes sobre el litro en la orina, ya nos fijamos en la volemia. Primero, excluimos estas, quitamos las no mediadas por vasopresina. Después, tenemos un sodio urinario bajo, menor a 30, nos fijamos en el volumen arterial y estas estarían consideradas en este mismo cuadro. Previamente, el cuadro, el diagnóstico mediado por hipovolemia llegaba de aquí hasta acá. Y acá está contemplando todos estos contextos en el que el sodio urinario está bajo. Y con base ahora sí en el estado de volumen, si tenemos un estado de volumen obvio de insuficiencia cardíaca o de enfermedad hepática avanzada o un síndrome nefrótico, ya sabríamos pues cuál es la causa de nuestra hiponatremia. En cambio, en los contextos de una volemia disminuida, tenemos los cuadros de diarrea, vómito, fuga al tercer espacio o el uso de diuréticos, que quedaría limitado a esta parte. Ahora, si tenemos un sodio urinario por arriba de 30.000 equivalentes, primero siempre hay que preguntarnos si el paciente estaba utilizando diuréticos, porque los diuréticos per se pues, van a generar pérdida de electrolitos por la orina. Entonces, si es así, pues decir que pues, la causa directamente es el diurético. Si no está utilizando diurético, pues nos vamos a cualquiera de las dos, ¿no? Ya que sea de menos 30 o más de 30.000 equivalentes. Aquí, las causas que tienen una disminución del volumen extracelular con un sodio urinario alto, tenemos estas causas de aquí que son las mediadas por efecto renal. Estas eran estas eran pérdidas extrarenales. Y por último, las causas euvolémicas, que estas realmente siguen siendo las mismas. Entonces, podemos usar cualquiera de los dos algoritmos. Sin embargo, creo que este es más útil en el contexto, pues, de que vamos iniciando la residencia y creo que sí los estados de hipovolemia y euvolémica pueden pasar fácilmente desapercibidos. Ahora, pasemos rápidamente a CH. CH, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, se define con los diagnósticos de Barter y Schwartz, que son estos 6 puntos, que sea una hiponatremia hipotónica, es decir, abajo de 275, 280, que esté en un estado de euvolemia, que la orina tengamos una orina con osmolaridad arriba de 100, el sodio urinario por arriba de 30, tengamos que descartar estados edematosos como enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática o falla cardíaca,
y los cuadros diferenciales de estados eubolémicos, como lo es la insuficiencia suprarrenal y el hipotiroidismo. Aparte, existen otros datos que apoyan el diagnóstico de CIACH. Estos son obligados, todos estos tienen que estar presentes para pensar en CIACH y estos apoyan el diagnóstico de CIACH. El que tiene mayor sensibilidad, porque muchas veces nos encontramos en contexto de uso de diuréticos, es la concentración de la fracción de, ay, no aparece la secreción de ácido úrico en orina. Es el que mejor predice el diagnóstico de CIACH. Y pues estas son las causas probables que estén generando el cuadro de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, de alteraciones del sistema nervioso central, el uso de medicamentos, está muy relacionado con el uso de MDMA, cuadros de malignidad, como les había mencionado, el cáncer de células pequeñas, inclusive enfermedades pulmonares, EPOC, neumonía, tuberculosis, y también incluso en pacientes que tienen ventilación mecánica con ventilación positiva, y en el contexto de infecciones como VIH, que sea idiopática, estados posoperatorios, estado de recetos motato, posquirúrgicos, etc. El abordaje es enorme. Y finalmente, el tratamiento. El tratamiento pues depende de la causa y depende de la temporalidad. En general podemos darnos una idea de cómo tratar una hiponatremia con base al tipo de solución que vamos a utilizar. Esto se calcula con la fórmula de Adroguema-Díaz, que toma en cuenta el sodio infundido. Para esto podemos utilizar esta tablita en la que vemos cuánto sodio, cuántos miliequivalentes de sodio tiene nuestra solución. Por ejemplo, la de 0.9 tiene 154 mil equivalentes. El hipertón tiene 513 y una dextrosa pues no tiene ninguna. Entonces se hace la diferencia del sodio que estamos aportando al que tenemos medido séricamente entre el agua corporal total, que esto se calcula multiplicando por 5 en hombres, 4 en mujeres y en adultos mayores 0.45 más 1, y con esto vamos a estimar cuánto sodio vamos a aumentar con esa solución. Sin embargo, pues es indispensable el monitoreo de laboratorio continuo. No nos podemos fiar solamente en el uso de la fórmula de Adroguema-Díaz. Y para poder generar una solución con hipertón, tenemos esta tablita de aquí en la que podemos diluir 4 ámpulas de cloruro de sodio al 17,7 en 250 mililitros de agua, o 3 en 250 de solución fisiológica, o 6 en 500 de solución fisiológica. Ahora, el tratamiento, pues es principalmente lo dividen en un contexto de temporalidad. Si tenemos un paciente que tiene un cuadro clínico menor a 48 horas, como les he reiterado, es algo que casi siempre es difícil. Hay que ver si nuestros pacientes tienen riesgo de síndrome de desmielinización osmótica. En un momento les comento cuáles son nuestras metas y nuestros límites. Ahora, la estrategia en el contexto de un paciente que estamos seguros de que tiene un cuadro clínico menor a 48 horas es el uso de soluciones hipertónicas, el uso de bolos de hipertón, 100 mililitros separados por 10 minutos en 3 dosis. Y posteriormente, y la meta de esto es pues que veamos que el paciente regresa a la normalidad. Son pacientes que tienen alteración del estado mental, incluso pueden estar en coma. Y el límite pues es eso, que tenga una normalización del cuadro clínico. Y lo consideran que el riesgo para síndrome de desmielinización osmótica pues es prácticamente despreciable. Lo mismo si tiene un cuadro clínico leve o moderado, aquí consideran que sea también
utilizan el contexto de del hipertón, los 100 mililitros separados por cada 10 minutos, o el uso simplemente de solución salina hipertónica a 1 mililitro kilo hora, hasta que veamos la normalización del paciente. Ahora, si estamos en el contexto de el más frecuente, que es un paciente que tiene más de 48 horas con hiponatremia, vamos a separarlo en los síntomas también. Síntomas de severidad, síntomas severa, moderada o leve, pero que tengan un alto riesgo de síndrome de desmielinización osmótica. Los pacientes que tienen un alto riesgo de síndrome de desmielinización osmótica son estos que están aquí abajo. Una forma para recordarlos es yo como las 4 H's, como hipocalemia, hungry, que es de malnutrición, hepatópatas y por alcohol. Y en estos pacientes es importante antes descartar que no estemos en el contexto de anemia, malnutrición, hepatopatías o alcohol, porque con base a esto tenemos diferentes metas de corrección. El tratamiento depende de la causa. En un momento les voy a explicar un poco más cómo es. Ajá. Y si son pacientes que tienen síntomas leves o moderados, por lo general pues es solamente restitución hídrica. Ahora, esta tabla también es muy útil porque hay dos guías, hay dos abordajes de tratamiento. Un abordaje de las guías americanas y el abordaje europeo. En general, son ambas en un contexto de hiponatremia aguda. Ambas dicen que utilices las soluciones hipertónicas. Esta te dice que utilices los bolos separados por los 10 minutos. Aquí te dice que sean más de 20 minutos. Ahora, si los síntomas son moderados, te dice que mantengas la infusión de forma continua, a diferencia del uso de bolos. Pero si tenemos una hiponatremia crónica, las estrategias terapéuticas son diferentes. Primero, como les dije, ¿cuál es la causa de la hiponatremia? Si estamos en un contexto de una hiponatremia hipovolémica, hipervolémica, hipovolémica, y aquí tenemos el contexto de una hiponatremia euvolémica. En el caso la hiponatremia, pasemos primero a la hiponatremia hipovolémica, es la restitución hídrica con solución salina isotónica, nada más. Pero en estos pacientes hay que poner especial atención porque son pacientes que al tener un estado de hipovolemia y darles solución salina isotónica y mejorar la volemia, rápidamente puede inhibirse este estímulo de vasopresina y que la vasopresina se deja de tener efecto, entonces ya no va a absorber agua de manera fisiológica y son pacientes que se pueden sobrecorregir rápidamente. En cambio, en el contexto de la hiponatremia euvolémica y la hipervolémica, el primer paso es la restricción hídrica. Ahora, posteriormente, en la hiponatremia hipervolémica, podemos utilizar baptanos en ciertos pacientes que han sido refractarios a la restricción hídrica o simplemente pues por el mismo manejo de la enfermedad de base. Y en el CIACH o en los casos de causas euvolémicas, si tampoco responden a la restricción hídrica, podemos utilizar los diferentes tratamientos para CIACH, que suele ser el uso de urea. Las guías americanas apoyan mucho el uso de baptanos y las guías europeas utilizan más el uso de urea que el uso de baptanos. También se puede utilizar demeclociclina, que es una tetraciclina que tendría un efecto parecido a una diabetes insípida. Y estos son los límites de corrección. Estos son nuestros límites de corrección, que la guía europea solamente dice que el límite sea hasta 10. En cambio, la guía americana te dice que el límite de corrección sea de 10 a 12. Esto es por día. Ajá. Sin embargo, en contextos de pacientes con alto riesgo de síndrome de desmielinización osmótica, que sea hasta 8. Y este es el manejo de la sobrecorrección. Al final voy a mencionar esto rápidamente.
Y estas son tablas que, pues, rápidamente te hacen referencia a si estás en el contexto de clínico de tal paciente, pues, qué es lo que tienes que hacer. Pues recordemos que de las pseudohiponatremias, primero hay que ver que no es un error de laboratorio. Entonces, un estado de hiperglucemia, pues tratar la hiperglucemia. Si es un estado de hiperlipidemia, pues dar tratamiento antilipemiante. Pero bueno, para que un paciente tenga 1500 es demasiado. En el contexto de una hiperproteinemia por un mieloma múltiple, pues tratar el mieloma múltiple. Estados hipovolémicos, por lo general los estados hipovolémicos todos son tratados con soluciones isotónicas, con esa consideración de estar midiendo más frecuentemente los electrolitos porque pueden tener sobrecorrecciones más rápidamente. Los estados euvolémicos, que estos están de este lado, que si es hiponatremia asociada a ejercicio, pues dar reposición hídrica, deficiencia de glucocorticoides, pues si es primaria o secundaria, pues ya sea dar corticosteroides. En el caso de hipotiroidismo, que sea mixedematoso, pues el reemplazo de hormonas tiroideas, consumo bajo de solutos, pues aumentar el consumo de solutos. En el CH, la restricción Es que hídrica, ya terminé yo la mía, nada más estoy en otra. o, bueno, la restricción hídrica o considerar el uso de baptanos o el uso de urea. La Ya va a terminar. polidrógena, pues tratar la Siéntate. causa de base, pacientes con esquizofrenia, intoxicación por agua, promover la diuresis. Los estados hipervolémicos, restricción de líquidos y el tratamiento de la falla cardíaca. En el caso de pacientes con cirrosis, restricción de líquidos y el uso de diuréticos, furosemida, espirulonactona. El síndrome nefrótico, también restricción de líquidos y pues, el abordaje del síndrome nefrótico, que pues también es enorme. Y la falla renal aguda o crónica, también pues corregir la causa que está predisponiendo a la lesión renal aguda o que descompensó a la enfermedad renal crónica. Y por último, las complicaciones, que estamos hablando del síndrome de desmielinización pontina. Este es un diagnóstico meramente clínico, caracterizado por diferentes cuadros, como desde disartria, disfagia, paraparesia o cuadriparesia, alteraciones del comportamiento, temblor, letargia, confusión, que puede llegar hasta a coma. Y es muy característico también en estos pacientes el síndrome de Locked-in o síndrome de enclaustramiento, en el que son pacientes que no pueden mover ninguna de sus extremidades, cara, y solamente tienen conservados los movimientos oculares. Ahora, es importante que pongamos atención a esto, ya que este es un diagnóstico meramente, bueno, primordialmente clínico, ya que los cambios tomográficos a nivel pontino suelen presentarse hasta después de 2 semanas. Entonces, meramente, pues hay que evitar esto tomando en cuenta nuestros límites de corrección. Recordar los pacientes que tienen que tener una corrección más limitada, como hipocalemia, los pacientes desnutridos, hepatópatas o en el contexto de alcoholismo. Este es un ejemplo de un paciente que tenía una hiponatremia severa, que tuvo una corrección elevada en 48 horas de más de 23,000 equivalentes y que a los 2 días presentó un cuadro de piramidalismo hasta llegar al coma y rápidamente se trató el cuadro de desmielinización pontina. Esto es generando una nueva hiponatremia para bajar nuevamente la anatremia y tuvo una recuperación neurológica. Sin embargo, hasta 40% de los pacientes quedan con complicaciones que son moderadas y 30% de los pacientes quedan con complicaciones severas que limitan la funcionalidad. Y pues esto pues, se puede evitar principalmente poniendo atención a nuestros límites de corrección en los contextos de pacientes con hiponatremia crónica, más de 48 horas. Pacientes con hiponatremia aguda, pues es muy raro que puedan tener un síndrome de desmielinización osmótica. Es
es despreciable. Hay que poner más énfasis en el contexto de la hiponatremia crónica. Ujú. Y pues esto es el manejo de la sobrecorrección, que la guía, esta era parte de la guía europea, se me hace bastante útil, que es uso de soluciones libres de electrolitos. En este caso puede ser la solución glucosada al 5%, utilicemos a 10 mililitros kilo y, y podemos agregar o darlo solamente utilizando líquidos, o podemos añadir el uso de desmopresina intravenosa. Esta se utiliza cada 6 horas. Ujú. Ay, no, porque está calientito. ¿Ya Bueno, hiciste pesas? y pues esto ya es Apenas. todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Eh, Voy. Ahora sí. No sé si alguien tenga alguna duda. Alguien que quiera mencionar algo, contemplar algo. Hola, Hola, hola. hola, Chava. Muy bien. Nada más como comentario Ajá, para agregar, dentro de las indicaciones para hacer la reposición en agudo con los bolos, ajá. también si es un paciente que tiene hiponatremia crónica, pero tiene datos de hipertensión neurológico importante independientemente del tiempo, si se Ok. indica los bolos de reposición en agudo cada 20 minutos. Ahora, respecto a eso hay una cosa importante. Ajá. Si tú tienes un paciente deteriorado neurológicamente que tú crees que es por el sodio, no es que lo tengas que reponer hasta que alcances una corrección adecuada, porque la corrección adecuada sería en 135, si estamos de acuerdo. Ujú. Pero supone que dependiendo de dónde lo leas, si llegas a 125 o a 130, dependiendo de la guía donde lo estés checando, y no mejora el estado neurológico, te detienes independientemente de que suceda y le buscas otras causas. Ok. Pero no es como tal, no necesariamente tienes que llegar a un nivel normal de sodio para que tú te des esta sensación. Y Ok. pues nada más era eso. Muy bien. Salvador, Ok, muchas gracias, doctor. Salvador, Ah, sí, 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 lo escucho. ¿sí se escucha? Ok, mira, yo soy Sí. Eduardo González. Yo creo que en general la clase estuvo bien, estuvo completa. Me dio gusto que revisaste el artículo ese que te mandé de donde se analizan los dos, como las posturas de las dos guías de revisión hiponatremia, ¿no? La americana y la europea. En realidad, lo poco que hay de hiponatremia, que es ya de mucho tiempo, ¿no? Desde el artículo de Adrogue. En realidad sí hay mucha literatura nueva y estas ambas guías, la americana y la europea, pues son del 2013 y del 2016. La verdad es que no son muy actuales. Pero sí es importante eso que, o sea, que lo que pusiste, lo que menciona la guía, sobre todo el abordaje. Anteriormente siempre se prefería abordar la hiponatremia dependiendo del estado de volumen, ¿no? Y en la actualidad se ha visto pues que es mucho más sensible intentar identificar algunas pruebas como el sodio urinario, la osmolalidad urinaria, y de última instancia evaluar el estado de volumen del paciente. Por ejemplo, ya dentro de lo que mencionabas, la fisiopatología creo que está completa. Ahí a lo mejor mencionaste algunas cosas medio en desorden, pero me parece que estuvo completo. Hay, hay que recordar que la mayoría de las hiponatremias van a ser crónicas. Yo creo que más del 70% son crónicas. Dentro de las causas, pérdidas gastrointestinales y síndrome de antidiuresis inapropiada son lo más frecuente. De abordaje diagnóstico siempre va a ser clínico. El estatus de volumen yo creo que siempre se va a dejar para el final. Sería más importante evaluar el sodio urinario para detectar si hay o no hipovolemia y sobre todo si hay, como tú mencionaste, eventualmente si hay síntomas o no hay síntomas, ¿no? Si es una hiponatremia aguda y te causa síntomas, pues evidentemente cambia todo el abordaje y todo lo demás se deja de lado. Dentro de herramientas de diagnóstico, aparte del sodio urinario y la osmolalidad urinaria, si lo mencionaste, existe la expresión fraccionada de ácido úrico, que también te evalúa la actividad de nuevas vasopresina, eso es muy útil. Y también está la prueba de expansión de volumen con soluciones isotónicas. Esa es muy útil porque recordemos que si la mayoría de las hiponatremias van a ser por síndrome de antidiuresis inapropiada, pues la mayoría va a resolver con esto y o las que son hipovolémicas, ¿no? Y por último, también recientemente se ha hablado mucho sobre el uso de desmopresina.
dentro del abordaje diagnóstico, que también no hay mucha evidencia sobre esto, pero tiene su utilidad para algunos casos, sobre todo en CIAD. Y también recientemente se está planteando la medición de copeptín, que es el C-terminal proarginina vasopresina, que también igual, obviamente, ya sé que no lo tenemos y todo, pero es importante leerlo porque es de lo que se plantea sea dentro de los nuevos abordajes actuales. Del tratamiento igual, pues ya sí lo mencionaste, la mayoría, al ser asociada a síndrome de antidiuresis inapropiada, van a resolver con restricción hídrica, sobre todo las hiponatremias crónicas. Y pues sí, finalmente no existe un consenso de cuánto, no hay un consenso claro de cuánto corregir en 24 horas, pero la verdad es que mientras quede claro que debe ser alrededor de 10, pues apegarse a esa cifra, pues sería lo más adecuado. Pues nada más. Ok, En general estuvo muy completo. sí, pues no sé si alguien más tenga como alguna duda, alguien quiera complementar con otra cosa. Sí Hola, soy el doctor Moreno. Nada más para complementar igual un par de cosas. Sí, Bueno, en relación con lo que comentaban, bueno, para empezar, muy buena clase, te felicito, muy completa. gracias. También en relación a lo del volumen, bueno, el abordaje en relación al estado de volumen corporal, pues sí, cada vez se le resta menos importancia a este inicio del abordaje. En realidad, como comentaban tus compañeros, pues sí, tiene un poco desempeño diagnóstico. La sensibilidad se ha visto que tan baja como 50% y la especificidad tan baja como 30 a 50%. Entonces, como mencionan, cada vez se le da más importancia pues a la osmolalidad urinaria y al sodio urinario, como tú también bien lo comentabas. Por otro lado, pues igual el punto de corte finalmente para la osmolaridad sérica que cuando la empleas, digo, aquí como la europea, por ejemplo, pues mencionan todavía 275 como un punto de corte, digamos, un poco más preciso o por lo menos apropiado para esto. Bueno, entonces para cuando lo empleen. La fórmula de Adroguey Dayas también en cuanto al tratamiento, pues también el monitoreo de sodio sérico en las siguientes horas, porque en realidad, como hemos comentado en otras ocasiones, incluso cuando lo hemos visto en piso, es la fórmula más práctica a nivel mundial. Sin embargo, hay varias fórmulas más y la droguema Dayas es la más inexacta, la más imprecisa. Entonces, siempre corroboran pues el sodio de control en las siguientes horas. Hay autores incluso que consideran que si utilizas esta fórmula, pues tienes que utilizar controles más o menos cada 3 a 6 horas inclusive. Entonces, es algo de tomar en cuenta. Hay fórmulas mucho más precisas, pero también son mucho más largas y no son prácticas para el trabajo diario, digamos, en hospitalización. Y bueno, también en cuanto a términos, por ahí mencionaba síndrome de secreción inapropiada de ADH. Todavía hasta la actualidad algunos autores pues, van a encontrar algunos artículos que así lo mencionan en sus publicaciones, incluso actuales. No obstante, de hace muchos años, otros autores pues lo han cambiado a síndrome de antidiuresis inapropiada y eso es porque como se ha visto pues hasta 20-25% de los casos no se demuestra una ADH elevada en sangre. Y si te das cuenta, en realidad dentro de los criterios para este síndrome pues no es imprescindible que tengas niveles de ADH elevados en sangre. Es por ese motivo que ese criterio en particular se emplea como algo que simplemente sugiere el diagnóstico, más no un criterio indispensable. Entonces, es por ese motivo que actualmente se le denomina más precisamente síndrome de antidiuresis inapropiada, más que síndrome de secreción inapropiada de ADH. Entonces, bueno, nada más para complementar. Y muchas felicidades, muy buena clase. Gracias. Gracias. Hola, Chava. Yo nada más quería agregar que leí que en la hiponatremia crónica hay mayor riesgo para tener osteoporosis. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que tiene hiponatremia crónica, es importante que empecemos a dar suplementación con vitamina D. Y ya eso era todo. Y también para felicitarte que tu clase estuvo muy buena. Gracias. Muchas gracias, Carito. Pues igual, si puedes compartirnos ese artículo, estaría bastante bien. O sea, en general la hiponatremia incluso se ha visto que es un condicionante de mal pronóstico en cualquier patología y que por eso pues no debe pasar por desapercibida. Y sí había visto que se relacionaba con mayor riesgo de osteopenia y osteoporosis, pero el artículo estaría excelente. Gracias. Se envió con aumento de los osteoclastos. Ok. De hecho, les voy a mandar un artículo ya es un poquito viejo, es del 2016, del New England, en el que meten ese mencionan que
pues una gran cantidad del sodio no está solamente en la sangre, o sea que una gran cantidad del sodio está presente y secuestrado en los huesos por los glucosaminoglucanos que conforman a la matriz, a la matriz orgánica del hueso. Entonces, al haber un estado de hiponatremia crónica, este sodio empieza a salir de los huesos y por lo tanto condiciona que la matriz orgánica no sea tan funcional, no hayan tantos enlaces entre matriz orgánica e inorgánica y por eso predispone al riesgo de osteopenia y de fracturas. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna duda. No, para que pasemos a la siguiente clase. Bueno, muchas gracias a todos.